Como ustedes saben, la principal característica del TLP es la intensidad y la variabilidad de las emociones. Los pacientes límites tienden a experimentar periodos de abatimiento, tristeza y desilusión, interrumpidos ocasionalmente por breves episodios de irritabilidad, actos autodestructivos y cólera impulsiva. Estos cambios emocionales suelen ser impredecibles y parecen ser desencadenados muchas veces por sucesos externos más que por factores internos, pero muchas veces también son desencadenados por factores endógenos como pensamientos recurrentes, pensamientos autodestructivos, que más que nada son introyectos. Recuerdan que hemos hablado de lo que son los introyectos. Es una voz interiorizada que nos acompaña toda la vida, castigándonos, criticándonos. Esos son los introyectos malos. Es la voz interiorizada de alguien que de los 0 a los 8 años nos repitió algo muy negativo acerca de nosotros mismos. Y esto es lo que pasa sobre todo en el TLP. Ese introyecto acompaña a la persona TLP prácticamente toda su vida. No todas las personas con trastorno límite de la personalidad se comportan igual, hay muchas diferencias y es que además de ser un trastorno muy complejo que se sigue estudiando, según Milon hay varios tipos o subtipos dentro del trastorno límite de la personalidad que a continuación voy a describir. En primer lugar tenemos al límite desanimado. Son pacientes sumisos que evitan situaciones de competencia, carecen de iniciativa y suelen presentar un estado continuo de depresión. La inseguridad experimentada por estos pacientes suele terminar en un gran malestar emocional, un malestar emocional continuo y mucha depresión. En segundo lugar, tenemos al límite impulsivo. Este tipo de paciente es quien suele hacer un switch, por lo general, hacia un estado del yo psicopático o hacia un psicópata secundario, sobre todo cuando está descompensado o cuando está descompensada ante el abandono y el rechazo. Este tipo de trastorno límite de la personalidad es quien suele también tener muchas más oscilaciones de manera mucho más rápida entre un estado de euforia, estado depresivo, estado de rabia. Entonces son quienes más descontrolados emocionalmente están y en este tipo o en este subtipo de trastorno límite es en donde más podemos ver conductas autodestructivas y de alto riesgo como sexo sin protección, sexo con desconocidos, alto consumo de alcohol, drogas. Pueden gastarse todo su dinero en una tarde, también puede haber una adicción al juego, atracones de comida, todo este tipo de conductas que suelen estar asociadas al acting out. Según Milon, para poder reconocer al límite impulsivo, deberían estar presentes por lo menos 3 de los siguientes criterios, debiendo estar presente obligatoriamente el segundo. Número 1. Hay una predisposición muy marcada en este subtipo de TLP a comportarse de forma muy conflictiva. Siempre tienen conflictos por lo general con otras personas. También tiende a presentar arrebatos de violencia y de ira, siendo incapaz de controlar sus conductas explosivas. Por otro lado, le cuesta llevar a cabo tareas duraderas que no le ofrezcan alguna recompensa de manera inmediata. En este tipo o en este subtipo de TLP necesitan la recompensa inmediata o se desesperan. También hay una predisposición muy marcada a actuar de manera inesperada, impulsiva, sin pensar en las consecuencias. Este tipo de TLP también tiene un humor muy caprichoso e inestable. En tercer lugar tenemos al límite petulante. Este subtipo se caracteriza sobre todo porque son individuos muy críticos, pesimistas, impacientes, impredecibles, muy irritables y propensos a estallidos de ira o frustración, especialmente cuando están decepcionados o decepcionadas por otras personas. Fluctúan entre confiar en las personas y mantener la distancia por temor a la decepción. O sea que en este subtipo de TLP está mucho más marcada la ansiedad por aproximación y al mismo tiempo la ansiedad por abandono. Los sentimientos de este tipo de TLPs pueden hacerlos bastante explosivos y es muy difícil para ellos admitir cuando están equivocados, porque además tienden a ser muy obstinados, muy tercos, muy defensivos, utilizan de hecho comportamientos pasivo-agresivos como una forma de arremeter contra las personas que les desagradan o que sienten que les están humillando, que les están rechazando. También muestran muchos síntomas de depresión y una personalidad paranoica. Suelen tener esta idea de que alguien está criticándolos constantemente, de que están en contra de ellos, entre otras cosas.
Por último, tenemos el límite autodestructivo. Estos pacientes dudan mucho de sus actos porque darse a los demás o entregarse a alguien significa perder su independencia, pero la independencia al mismo tiempo también significa quedarse solos. Aquí también está muy marcada esta ansiedad por aproximación y ansiedad por abandono, un tipo de apego ambivalente totalmente. Lo que también está muy marcado en este subtipo de TLP es que el paciente suele ser muy sumiso, pero otras veces también muy resistente ante su pareja, ¿no? Esta intermitencia de aproximación-evitación, sobre todo aquí es muy, muy marcado. Las personas con TLP autodestructivo suelen ser introvertidas, se odian a sí mismas y a menudo son muy codependientes. Suelen ajustarse a las creencias y expectativas de otras personas debido a un fuerte miedo al abandono y también comparten rasgos de depresión. Sus comportamientos autodestructivos se pueden presentar de diferentes maneras, como descuidarse en su salud, conducción imprudente. También son personas que tienen una alta tasa de suicidio. Este subtipo de TLP es quien suele terminar de manera más recurrente en el suicidio o en muchos más intentos de suicidio. Bueno, pues ya conocimos, según Theodore Millon, los 4 subtipos del trastorno límite de la personalidad. Puede que una persona que tenga trastorno límite de la personalidad presente todos los rasgos de los 4 subtipos, pero por lo general va a haber uno mucho más marcado que otro, uno predominante. Entonces eso es lo que hace diferentes a unas personas con TLP de otras personas que también tienen TLP. Es un trastorno sumamente complejo y es importante conocer esta información para no generalizar ni encasillar siempre a una persona TLP dentro de un patrón muy rígido. Hay muchas diferencias, hay muchos elementos diferentes y también hay muchas variables dependiendo de el contexto en el que se desenvuelve cada persona TLP.